Hola, mi nombre es Julián Ruiz y hoy les traemos un tema que es muy importante a nivel de saneamiento ambiental, ya que vamos a hablar sobre el agua, aljibes y pozos y técnicas de desinfección. Entonces, como ya sabemos, el agua es el principal componente para el consumo, para la humanidad, para los seres humanos, para el individuo. Entonces vamos a hablar de las generalidades. Las generalidades como tal, vamos a tocar lo que es el ciclo hidrológico. El ciclo hidrológico ya sabemos que llevan unas fases de evaporación, condensación, precipitación, infiltración, ¿sí? Entonces, lo que más nos compete en este momento es como la precipitación y la infiltración y el nivel freático, ¿cierto? Entonces, son datos que debemos de tener en cuenta a la hora de construir como tal un aljibe o un pozo. Como punto importante vamos a tocar la distribución del agua a nivel global. Se dice que el 100% del agua existente a nivel global, el 3% es agua dulce y el 97% son aguas saladas que se encuentran en los océanos. Del 100% de agua dulce, el 0,3% está en la superficie, el 30,1% está subterránea y el 68,7% lo vamos a encontrar en capas de hielo. Del 100% del agua superficial, el 2% lo vamos a encontrar en ríos, el 11% lo vamos a encontrar en pantanos y el 87% en lagos. Esa es como tal la distribución del agua a nivel global. Ahora sí vamos a hablar como tal de los temas que nos compete, que es aljibes, pozos y técnicas de desinfección. Ya de haber expuesto, digamos, esta generalidad muy importante para tener en cuenta en la construcción de aljibes y pozos, vamos a comenzar con aljibes. Aljibes, ¿y qué es un aljibe? Aljibe es una construcción que sirve para almacenar agua, especialmente de agua lluvia, pero también se puede hacer distribuir aguas terráneas o pequeños canales o riachuelos naturales que se conducen al almacenamiento de un agua para dicho consumo. Tenemos varios tipos de aljibe. Primeramente vamos a hablar del tipo de aljibe veneciano. Es un aljibe muy completo, ya que lleva en los laterales un filtro que se compone de la grava más pequeña, como lo estamos evidenciando ahí en la imagen, de la grava más pequeña a la más grande, partículas más grandes, por donde va a desplazarse el agua ya después de haber ingresado por esos canales laterales que podemos observar. Ingresa el agua, por encima vemos que ingresa la de los patios, por los lados ingresa la de los canales, y lo que va a hacer el agua es en la grava más pequeña ir dejando los sedimentos más pesados transcurrir. Ya digamos que en estos filtros también se le pueden añadir digamos unos químicos para tratar también el agua, que eso es lo que facilita para sacar un agua más potable. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el agua? El agua va a comenzar a desplazarse de afuera hacia adentro por toda la gravilla, por todo el filtro, hasta llegar al centro del pozo, donde va a estar instalada como tal la motobomba para succionar el agua ya para el consumo humano, ya un agua potable. Tenemos otro tipo de aljibe, se llama aljibe de filtro superior. Evidentemente, como vemos, ya es un tipo de aljibe menos completo, ya que ya solo una clase de filtro, solo una clase de arena. Entonces, por donde se va a filtrar el agua, o se va a desplazar el agua hasta llegar al centro como tal del pozo, pero ya va a ser menos tratada. Al igual, los sedimentos van a quedar, digamos, en ese filtro. Es casi lo mismo que el otro, el ingreso del agua, ya que por arriba podemos evidenciar que entra el agua de los patios, y por los laterales va a entrar el agua que viene del techo, del tejado, como tal de las casas.
Y en el centro también podemos evidenciar que es casi de la misma manera donde va a estar instalada la bomba de succión ya para el consumo humano, ya un agua potable. Tenemos también otro tipo de aljibe que recibe el nombre de aljibe americano. Bueno, este tipo de aljibe recibe el agua directamente al pozo, como tal, como lo podemos observar, pero tiene un sistema como de skimmer, de un antepozo donde van a caer los sedimentos, como lo estamos viendo ahí en la imagen. Ahí, en la medida que entra el agua, los sedimentos más pesados van a quedar en ese contrapozo. Y el agua se va a desplazar por encima del muro como tal del bloque de cemento, y se va a desplazar ya con menos sedimento hacia los filtros que ya están esa la salida a la hora de, como tal, cuando succiona la motobomba. Entonces ahí sí el agua atraviesa esos filtros que ya van de diferentes tipos de partículas, también de la misma manera, de las partículas más pequeñas, las partículas más grandes. Y estos filtros también, digamos, en su interior se le pueden aplicar químicos para tratar y hacer de esta agua más potable. Como para tener un concepto más claro de lo que ya hemos hablado de los tres tipos de aljibe y como tal del ciclo hidrológico, el aljibe recibe el agua de la precipitación, o sea, es donde donde las familias almacenan el agua de precipitación y de algunos riachuelos que son conducidos a ser almacenados ahí, digamos, para una época de sequía. Entonces son aljibes que en sus paredes van a tener un revestimiento de cemento o de un material que no deje filtrar las aguas subterráneas con el fin de que éstas no se contaminen. Entonces es como un pozo, digamos, subterráneo, pero donde no intervienen las aguas subterráneas, porque el fin de esto es que no se contaminen esas aguas lluvias o esas aguas almacenadas que se tienen en ese momento. Y estas aguas son utilizadas para en familias, digamos, como aquí en Colombia, en La Guajira, que en sus épocas de alta sequía utilizan los aljibes para estas épocas. En La Guajira es muy utilizado este sistema, ya que los aljibes le permiten almacenar agua dulce. Se dice que el agua de precipitación es altamente potable, ¿cierto? Entonces, digamos, en La Guajira es muy conveniente hacer estos tipos de almacenamientos, ya que el agua subterránea que se encuentra en La Guajira es muy salina. Entonces, para el consumo humano, tienen, además del costo para la perforación y la explotación de esas aguas subterráneas, también tiene que acarrear costos de una planta de tratamiento de agua potable. Entonces no es muy conveniente. Entonces allá utilizan estos tipos de aljibe que les permite a bajo costo consumir agua potable. Bueno, como ya tenemos un concepto claro de qué es un aljibe, ahora vamos a definir qué es un pozo, o sea, para mostrar, para que observen cuál es la diferencia entre pozo y aljibe. Entonces, el pozo se dice que es una captación vertical que permite la explotación del agua freática, que se encuentra entre las fisuras de la roca del subsuelo, y este se denomina como acuífero. Esto quiere decir que la diferencia entre pozo y aljibe es que el aljibe es la que nos permite almacenar el agua lluvia, el agua que viene por precipitación, o de aquellos canales o riachuelos que se encuentran a nivel superficial, o a veces hay algunas personas que extraen el agua subterránea para almacenarla en aljibes, digamos, para una época de sequía. Y el pozo como tal ya es la extracción del agua subterránea a nivel freático, la cual es extraída por medio
unas bombas de succión que ya permiten directamente ser distribuida a nivel de hogar o a nivel industrial o para riego, bueno, ya para consumo humano. De aquí en adelante entonces los dejo con el compañero Jason, que se va a encargar del tema de pozos, de los tipos de pozo y las técnicas de desinfección de los aljibes y pozos. Los tipos de pozos, encontramos los tipos de pozos cavados. Esos pozos tienen una profundidad entre 10 y 20 metros aproximadamente. Ellos no son muy profundos. Es rara vez que encontremos un pozo de 30 a 40 metros porque normalmente ellos, como son excavados manualmente, al ser muy profundos, tienden a ser muy peligrosos. ¿Por qué? Porque, digamos, una profundidad de más de 20 metros alguien allá excavando el pozo. Las paredes posiblemente puede pronto haber un derrumbe, se puede caer, colapsar. Y una persona ya a tanta profundidad, después de que le caiga eso encima, pues se torna muy peligroso ese pozo. Eh, Esos pozos excavados, al ser tan poco profundos, ellos tienden a ser vulnerables a la contaminación, existe el riesgo. ¿Por qué? Porque al tener un vertimiento algo cerca por ahí que haya el pozo, pues muy fácilmente llega hasta la profundidad. Como no son muy profundos, se pueden contaminar muy fácil. Esto como los excavados. Tenemos también el tipo de pozo hincado. Este tipo de pozo es más, por máquina se puede profundizar. La- el, ¿cómo se perfora este pozo? Este pozo es verticalmente, en forma de vaivén, va perforando. Eh, en la punta es algo muy pequeño, de una pulgada de diámetro más o menos, algo puntiagudo, y va derecho. El, el tubo va perforando derecho. Esos pozos tienden a ser muy profundos, entre 15 y 100 metros aproximadamente, eh, en un terreno friable. Eso es un terreno, digamos, como arena o la grava, que son terrenos no son tan duros y se pueden hacer de esa manera. Pueden perforar más fácilmente en los pozos hincados. Tenemos los pozos por método rotatorio. Estos pozos funcionan, eh, es un sistema más avanzado, más costoso. ¿Cómo funciona? En la punta del tubo tienen una broca grande, ella va girando, va perforando, pero tiene, digamos, dos sistemas de inyección. Pueden ser, digamos, al lado de la broca, mangueras o, digámoslo como mangueras. Una puede estar inyectando lodo o agua, que es donde ellos utilizan van inyectando y van perforando. Con eso van como ablandando terreno y le queda más fácil la perforación para llegar más lejos. Ese sistema de pozos por método rotatorio tiene separadores de sedimentos, separadores de lodos, del agua. Entonces estos pozos son más completos para realizarlos. Ellos utilizan, digamos, eh, como una especie de tamiz, ¿cierto? Donde se separan los sedimentos y empieza a salir el fluido de agua en tipos de pozo rotatorio.
Tenemos las técnicas de desinfección. Y las técnicas de desinfección son para brindar una protección temporal a la salud sin eliminar la fuente. Una, eh, cuando el pozo está infectado, digamos que una de las técnicas se puede ser como reparar o cambiarla el sistema de bombeo, porque también se puede hacer con baldes. En baldes se puede descontaminar, se puede remover el agua contaminada. Tenemos también, digamos, el sellamiento del pozo. Se puede hacer como una especie de terraplén al lado del pozo con arcilla para así evitar la contaminación de este. Eh, Esto es para evitar el paso de los musgos, de los roedores, para este sellamiento. O sea, que no tengan como alternativa, digamos, hasta el pozo. Ellos tienen una especie de terraplén, así, inclinándose a la altura del pozo, porque ellos van hacia afuera y evitan este tipo de contaminación directa. En el sellamiento, en la estructura del pozo, decíamos que decía que este pozo, entonces lo que se hace es hacer el terraplén, se sella los lados para evitar la contaminación. Digamos que los pozos, todos los pozos de tubería, la limpieza de esta tubería es muy, digamos, como factible la limpieza de las tuberías. ¿Por qué? Porque esta se puede, digamos, hasta que llegue el normal, se puede agregar al normal el nivel del agua, se pueden agregar, eh, digamos que se controla el nivel del cloro, se mide la turbidez del pH y con cloro, porque la Organización Mundial de la Salud eh, permite, avala que es para técnicas de agua potable se pueda realizar con ese procedimiento, con cloro. Se puede agregar cloro para desinfectar esta agua, para tratarla. ¿Qué pasa? Pues sabemos que el cloro es de muy eh, cuidado, de tener mucho cuidado, porque en cantidades abundantes de cloro puede ser, afecta pues, la salud del agua directamente. Eso está permitido, decía que la Organización Mundial de la Salud respalda el tratamiento con esto, pero en cantidades pequeñas. Igual pues tiene todo su cuidado, su transporte, y que es como si se desinfectan los pozos o los aljibes. Eh, las ventajas es que, digamos, pues es muy fácil de manejarlo, para, digamos, cuando después de que se está ya desinfectando el pozo, se pueden tener los tratamientos manuales. Ellos pueden, para técnicas de manejo manual, para saber cómo se encuentra nuestra agua, el pozo. Podemos medir el pH, la turbidez con equipos sencillos. Y la desinfección con cloro también puede, pues, no ser muy costosa, y que lo bueno es que está permitida. Eh, digamos que cuando está la corrosión del pozo, los factores que incluyen, cuánto tiempo está estimado eh, esas técnicas para la aplicación del hipoclorito, del cloro. Perdón. Entonces decimos que en una solución debe estar más o menos entre 100 miligramos litro de cloro, y esto tiene que durar entre 6 y 8 horas, el cloro en el pozo, en el agua, y después de ese tiempo tenemos que bombear durante 2 horas seguidas más o menos, bombear agua,
absorber agua para esto, para que no nos quede ni residuos, ni el agua que brindó cloro y tengamos una desinfección más completa. Eh, Tenemos que desocupar el pozo se desocupa para así tener la desinfección total.